anticoncepción familiar. Esos son los próximos. Los factores individuales están las expectativas y proyecto de vida, lo que cada una y cada uno piensa de su proyecto de vida y cuáles son las posibilidades que tiene de acuerdo a la cultura y a donde se desarrolla su vida. La norma social percibida, es decir, lo que opinan su comunidad acerca del inicio de relaciones sexuales, acerca del uso de métodos anticonceptivos, acerca de la educación sexual integral. La percepción del riesgo, es decir, si me parece que estoy en riesgo o no. El conocimiento de los métodos anticonceptivos y de la sexualidad, las actitudes hacia la anticoncepción y el condón, en este caso. Esos son factores individuales. Factores intermedios, entonces, son un poco más allá, más alejados del individuo, que son la discriminación y violencias basadas en género, pero en este caso influye, creo que es uno de los principales factores en un embarazo en menores de 15 años, que también podemos denominar en la mayoría de los casos como un embarazo forzado o una maternidad forzada. Estructuras y prácticas de socialización familiar, creencias y actitudes sobre la sexualidad, el contexto social y grupos de sociabilidad y los contextos institucionales y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Y los factores distales, las políticas públicas, en este caso, por ejemplo, las políticas que hay acerca de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. En Colombia aún se encuentra vigente una norma que los matrimonios en menores de 18 años son posibles con autorización de un padre o tutor. Los medios de comunicación influyen en un... veía un video que mandaron al chat de adolescencia, Eusebio, no sé si lo viste, de cómo solo 7 empresas en Estados Unidos controlan todos los medios de comunicación y lo que nos venden todos los días por todas las pantallas y medios posibles del comportamiento que uno cree que es lo que uno quiere hacer, pero realmente es lo que nos están vendiendo a través de todas las pantallas y los medios de comunicación. Los factores culturales, nuestra cultura patriarcal, machista, negadora de los derechos sexuales y reproductivos, negadora de los derechos hacia las mujeres, y los factores socioeconómicos, en este caso la pobreza es uno de los principales factores de embarazo en menores de 15 años y embarazo en la adolescencia. Existen varios estudios. Nada, María José, ¿está mal? Se están cargando, doctora, pero ya logré abrir la que tiene las imágenes. Ok, dale. Existen varios estudios en Colombia y en la región sobre embarazo en menores de 15 años. Hay uno realizado hace poco por Profamilia, que es determinantes del embarazo, que es un estudio a profundidad del embarazo adolescente, que es un estudio a profundidad de la encuesta de demografía y salud, la última que se hizo en 2015, en donde también tiene como determinantes estos que acabamos de nombrar, determinantes próximos, intermedios y distales, estructurales, factores biológicos, factores del comportamiento, factores contextuales, interpersonales e intrapersonales. Y con este modelo, con esta metodología, fueron a indagar cuáles eran los que tenían más peso en el embarazo en la adolescencia, en la encuesta de demografía y salud, y encontraron que la menarquia, como les decía, el inicio de relaciones, la nupcialidad y las uniones tempranas, el uso de métodos anticonceptivos y el acceso a los servicios de salud constituían los principales determinantes que tenían la mayor contribución en el embarazo en la adolescencia. En esta misma encuesta se determinó que la fecundidad, se encontró que las mujeres de 15 a 49 años, el porcentaje que tuvo su primer hijo antes de cumplir los 15 años pasa del 1,5% en las mujeres de 45 años, de 45 a 49 años, al 9,2% entre las mujeres de 15 a 19 años. Es decir, que hace 3 décadas la fecundidad temprana
era 6 veces menor comparada con la actual. Entre las principales conclusiones de este estudio de determinantes del embarazo en adolescentes de Profamilia y Plan está que el embarazo en la maternidad y la paternidad en la adolescencia se explica por la falta de oportunidades, la deserción escolar y la limitada información sobre sexualidad desde edades tempranas, en particular entre niñas y mujeres jóvenes con mayores desventajas sociales. Se destaca cómo el embarazo en adolescentes puede ser explicado desde los determinantes estructurales en un 80%, especialmente a partir de la pobreza y el área de residencia en zonas rurales, es decir, niñas y mujeres jóvenes pobres y viviendo en áreas rurales y zonas dispersas aumenta su probabilidad de cursar por un embarazo en la adolescencia que determina su vida. Y de otro nivel de determinantes, el intermedio, los niveles intrapersonales como la edad, el bajo logro escolar, los estereotipos de género explican más del 60% de los embarazos tempranos en Colombia. Y finalmente, no vivir con la madre, el número de hijos de la madre y el tipo de familia explica en el nivel interpersonal el 75% de los embarazos tempranos. Y una última conclusión del estudio fue que las uniones tempranas se constituyen en el principal factor de riesgo para los embarazos tempranos. Las recomendaciones que nos hacen en este estudio es reforzar e implementar leyes que protejan a las niñas y menores de edad, eliminar los estereotipos de género, construir ambientes seguros para los niños y niñas de 10 a 14 años, reconocer el alto potencial de la tecnología y la comunicación para construir sociedad y fortalecer la coordinación intersectorial y crear sinergias entre los presupuestos para ampliar el impacto de las intervenciones. Doctora, señora. Disculpe, si quiere puede utilizar la herramienta de tomar control para que usted misma pueda pasar las diapositivas y pueda ver lo que tiene en el subtexto de ayuda de las diapositivas. Pero si lo ven bien. Sí, ya está perfecto, nada más era eso. Okay. Perfecto. Entonces, yo estuve comentándoles, ya pasamos por los determinantes. Este es el estudio que les hablaba de Profamilia. ¿Dónde paso la diapositiva? Acá, ya entendí. Lo que les decía de que aumenta el 9,2% la fecundidad temprana en este momento, las conclusiones del estudio y terminamos con las recomendaciones. Otro estudio que se encuentra en este momento que realizamos en el Ministerio de Salud en el año 2014, habla también mirando los determinantes sociales del embarazo en la adolescencia. Dentro de las conclusiones teníamos que la mayoría de las niñas entrevistadas fueron informadas sobre la menarquia y del cuidado con los hombres, sin crear capacidades y habilidades para protegerse. La menarquia se significa en relación al embarazo, a la reproducción, pero no se aprovecha para hablar sobre la sexualidad y sus consecuencias positivas y negativas. Y están ausentes las referencias al cuidado del cuerpo, el ejercicio de los derechos, al abuso y la violencia sexual. Esos son tópicos abordados, no son abordados ni siquiera en la escuela, de acuerdo con este estudio. Otro estudio realizado en la región sobre matrimonios y uniones infantiles y tempranas, lo que nos muestra es que este estudio se realizó en Bolivia, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Guatemala. Se refiere el matrimonio temprano y el matrimonio infantil, la definición es que se refiere a aquel que tiene lugar antes de los 18 años de edad y que es el momento que, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, representa el final de la infancia.
Y el término forzado es cuando una o ambas partes no consintieron libremente. En menores de 14 años se asume que es un embarazo forzado porque no hay capacidad de consentir. Y se considera que estas uniones son del ámbito privado y por lo tanto no hay poca posibilidad de intervención. Refleja mucho más las opiniones adultas sobre la sexualidad en las adolescencias y en toda la región de las Américas. En el 2017, el 23% de las mujeres de 20 a 24 años de edad ya estaban casadas unidas y a los 18 años y el 5% a los 15 años. Una de cada 4 niñas en América Latina y el Caribe se casa o entra en una unión temprana. ¿Qué implica estas uniones tempranas? Estas uniones tempranas lo que implican es que en general se realizan lo que hacen estas uniones tempranas es visibilizar las normas o las desigualdades de género, porque las niñas pasan del control de sus padres o madres o cuidadores al control de su pareja, que en general es una pareja adulta. Hay un control en el acceso a la educación, están obligadas a asumir roles de adultas, labores de cuidado, trabajo doméstico, tienen una escolaridad mucho más limitada, lo cual hace que no tengan autonomía económica. Y hay una doble moral aquí en el control de la sexualidad, porque existe el temor de que las hijas empiecen una vida sexual activa por propia voluntad o decisión, pero no hay ningún temor a que esta sexualidad sea dirigida por un adulto y las entregan en un matrimonio que generalmente es sin consentimiento de la menor. Y la norma social también empuja a los hombres a unirse con mujeres más jóvenes porque son aplaudidos. Muy bien, estás con una chica, estás mucho mejor, estás con una menor que tú, que le implica al congénere como un signo de hombría. Y esto es socialmente aceptado y esto es socialmente validado por la comunidad. Además, existen leyes no protectoras como las que tenemos en Colombia, que el cuidador o el padre o madre o tutor son los que deciden si una niña menor de 18 años, una adolescente menor de 18 años puede contraer matrimonio. Adicionalmente, el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres de 10 a 14 años es extremadamente limitado. Dentro de las conclusiones, entonces, del estudio y las recomendaciones, las primeras recomendaciones es para la región. A la región, ¿qué le dice este estudio? Que debe crear un consenso regional basado en derechos, en el que más o menos todo el mundo apunte al mismo camino, a mirar cómo se protegen los derechos de las niñas, a cubrir vacíos de información. Hay todavía muy poca información al respecto. A usar la evidencia disponible para crear iniciativas locales. En cuanto a los marcos y políticas, nos combina o nos recomienda realizar estrategias multisectoriales, reformas legales, respuestas específicas sectoriales como la educación sexual integral, como garantizar el acceso a servicios de salud, como garantizar el acceso a servicios de protección y de justicia, cómo fortalecer los registros civiles y hacer un seguimiento y rendición de cuentas en aquellos lugares donde se encuentran vacíos y se empieza a trabajar en la normativa. A trabajar en las costumbres y actitudes y relaciones sociales. No puede ser que todavía estemos privilegiando y premiando que los hombres mayores tengan relaciones y tengan uniones tempranas con niñas. Esto debería cambiar en nuestra cultura. No debería verse como un logro, como una hombría, sino como un menoscabo de los derechos de las niñas que no tienen la capacidad de consentir. Que se fortalezcan las voces
de las menores y que se amplíen las posibilidades de acceso a educación superior, a que tengan espacios seguros para eliminar el matrimonio infantil y fortalecer su autonomía y especialmente su autonomía económica. Otros estudios relacionados con la misma temática relacionados en este caso en Argentina. En Argentina hay varios estudios de embarazo en menores de 15 años. Este es una compilación de todos ellos que se realizó en el plan no intencional en la adolescencia, donde habla de la situación de fecundidad temprana y las consecuencias, en la cual establecen claramente que constituye un obstáculo para el desarrollo físico y oportunidades, como veníamos diciendo, que en general se dan estos embarazos es por ausencia de la decisión, no por la decisión misma de las adolescentes, y se dan en circunstancias que están fuera del control y la comprensión de la niña o la adolescente. Generalmente la adolescente no entiende cuál es la situación en la que se dio este embarazo, sobre todo si es una niña entre 10 y 13 años. La mayoría de estos embarazos fueron no intencionales, fueron no buscados, y una parte de casos de los embarazos precoces son producto de violación o incesto. Surgen de los testimonios de estas niñas, de las mujeres que experimentaron situaciones de violencia, coerción en el inicio de relaciones, acoso por parte de algún hombre del entorno de su familia, violencia física por parte de sus parejas o de los padres de sus hijos. Y las historias muestran que estos embarazos son resultado del entretejido, del entretramado de pobreza, de violencia sexual, de uniones tempranas, de falta de educación sexual integral, de falta de acceso a servicios de salud para adolescentes. Por último, este otro estudio de la maternidad temprana en Argentina, lo que nos muestra es, adicional a eso, de las consecuencias físicas que tiene el embarazo en adolescentes menores de 15 años. Hay mayor diferencia de edad entre la niña y el adolescente varón, hay mayor probabilidad que tenga una infección de transmisión sexual, tiene 10 veces más probabilidad de contraer el VIH. La evidencia muestra que mientras más joven es la niña, mayor la diferencia de edad con el cogestante. Hay mayor posibilidad de 4 veces mayor de endometritis. Este es un estudio de nuestro colega colombiano Conde Agudelo, que ha dado la vuelta al mundo y es la mejor evidencia disponible al respecto. El 60% tienen probabilidad de eclampsia, pero no de manera significativa, y de hemorragia posparto, y 40% más probabilidad de anemia. Al comparar con los hijos de madres de 20 a 24 años, aquellos nacidos de madres de 15 años de edad o menos, tenían una probabilidad mayor de tener bajo peso al nacer, muerte neonatal temprana, y los niños y adolescentes que no han completado el desarrollo evolutivo del epitelio protector del tracto genital inferior, y por lo tanto también les asiste un riesgo adicional. Yo estoy hablando, sí voy en la misma diapositiva. Este estudio ya hizo una investigación del cómo se le atendía el embarazo, el parto y el puerperio a niñas menores de 15 años. En esta investigación entonces se encontraron que la detección del embarazo se realiza de manera tardía. Creo que eso nos pasa también a nosotros en nuestro país. Cuando llega una adolescente, una niña de menor de 15 años con un embarazo, generalmente llega después del segundo trimestre. Por lo tanto, hay menor posibilidad. Acá en Argentina es casi que imposible una interrupción después del segundo trimestre del embarazo. Y en Colombia también encontramos muchas barreras de acceso a siquiera la información para tomar la decisión sobre una ILE. Tienen poco conocimiento del cuerpo, hay negación, hay rechazo, hay ocultamiento. En algunos lugares se da por inaccesibilidad en zonas geográficas. El control prenatal es generalmente tardío, nulo o de mala calidad.
cuando uno revisa las historias clínicas de control control prenatal de una adolescente de 15 a 19 o de más años con una de 10 a 14, el control prenatal es de mucha menor calidad, tiene menos número de controles y tiene menos oferta de atención personalizada. O sea, generalmente se deriva directamente a una consulta de alto riesgo y en esta consulta de alto riesgo solo le determinan el riesgo y dejan de lado todo el riesgo psicosocial, emocional y la parte de oferta de puericultura, de atención, de curso psicoprofiláctico, etc. La consulta inicial encontraron en este estudio que no es protocolizada, que el interrogatorio es respondido por los padres o por los cuidadores o las personas que acompañan a la niña, no por la niña. No se indaga las circunstancias en que se dio el embarazo en la mayoría de los casos, se asume de una vez la maternidad y los equipos tratan como un embarazo ordinario para que asuma el rol de madre. Inmediatamente se le diagnostica el embarazo, se pasa al control prenatal de un solo paso sin indagar sin indagar las circunstancias del embarazo y sin dar la opción a la mujer de la posibilidad de interrumpirlo. En algunos equipos tienen formación en adolescencia, pero la mayoría no la tiene. En cuanto a la atención integral, lo que se encontró es una naturalización, como les decía, y aceptación sociocultural del abuso sexual infantil y su carácter intrafamiliar que con frecuencia inhibe la posibilidad de la denuncia. En general no se considera ni se ofrece la opción de interrupción legal del embarazo, no hay protocolos institucionales al respecto. Las visiones son contrarias al derecho de la interrupción legal del embarazo y la temática de adopción no es abordada. Todos estos estudios fueron antes de la ruta que existe hoy en día y de la ley que existe hoy en día de acceso al aborto legal. En el posparto y en el seguimiento se encontró que el parto satisfactorio y recién nacido sano y se toma como una tarea cumplida, es decir, en la consulta de puerperio, en este estudio lo que se encontró es que se va a averiguar si hay una mamá que esté con un bebé sano y un recién nacido sano, pero no se indaga cómo formó el vínculo una niña de 10 años, cómo le está yendo a la niña de 10, 11, 12, 13 y 14 años con una lactancia. No se tiene en cuenta si se le tiene que ayudar a reintegrarse o reincorporarse en la educación, etcétera. Si se le hicieron las medidas de protección, la consejería, la oferta y entrega del método anticonceptivo varía de un lugar a otro. Hay dificultades en la referencia y contrarreferencia, falta de seguimiento en el posparto luego del alta hospitalaria, y un escaso seguimiento integral, continuidad educativa, educación sexual integral, regreso al entorno familiar con presencia del abusador en la mayoría de los casos. ¿Cuál es la situación en Colombia en este momento? Algunas cifras vamos a mostrarles. Lo primero que tenemos que decir es que en contraposición a lo que nosotros creíamos, el embarazo ha disminuido, el embarazo en la adolescencia, el nacimiento de madre adolescente en Colombia durante los últimos 2 años con pandemia 19 y 20 siguió disminuyendo. La tasa específica de fecundidad temprana baja de 2,62 en el 2018 a 2,18 en el 2020 y la tasa específica de fecundidad de 15 a 19 años baja de 58 a 53 en el 2020. Yo quiero que cada una de ustedes se haga la pregunta y después la conversamos de cuáles creen ustedes que serían las causas por las cuales está disminuyendo hasta 2020, no sabemos 2021, la fecundidad adolescente en Colombia, y esto es igual para todos los países de la región. Ténganlo ahí en la cabeza que lo vamos a conversar apenas terminemos la presentación. Pero
¿esto cuánto implica en números? Esto implica en números que tenemos nacidos vivos de madre adolescente de 15 a 19 años. En el 2018 teníamos 123.233 nacidos vivos y para el año 2020 ha habido una disminución de más o menos a 109.555 nacidos vivos. ¿Esto qué implica? No me da la animación. Ahí ya la dio. Son 13.805 nacidos vivos menos de 15 a 19 años. Como les dije, bajó la tasa de 59 a 54. Y en adolescentes de 10 a 14 años bajó de 5.442 a 4.788. ¿Esto cuántos son? Son 1.192 nacidos vivos menos. Ahí hay un indicador que puede estar incidiendo. Todas las acciones que venimos realizando desde 2007 a la fecha, relacionadas con los servicios amigables, con mejor acceso a servicios de salud, con legitimidad del uso de métodos anticonceptivos en adolescentes, con que están casi todos los métodos anticonceptivos, incluso los de larga duración, en la canasta básica o en el POS, pero no podemos dejar de ver una cifra que sigue siendo impactante. En este momento tenemos 4.250 niñas de 10 a 14 años que están teniendo hijos. Eso es un promedio de más o menos 13 por día en el país. Pero no hemos logrado esta disminución de la misma manera en el embarazo subsiguiente. En el embarazo subsiguiente sigue siendo alto. En este momento, el 21,54% de las adolescentes entre 15 y 19 años no tuvieron el primer hijo, sino el segundo o el tercer hijo en la adolescencia. Y esto está muy relacionado con el acceso a la a la anticoncepción post-evento obstétrico o al alta hospitalaria después de un evento obstétrico. En Colombia, esta es una diapositiva un poco vieja. Conseguí la nueva, pero evidentemente no fue en la nueva presentación que te mandé, María José. No quedó el cambio. Lo que quería que viéramos en esta diapositiva es que hay un salto cualitativo de nacimientos de niñas por edades simples. En las niñas de 10 años, en el 2014, 20 niñas tuvieron un nacimiento. En las de 11, 23. En las de 12, 154. Las de 13, 1.185 y las de 14, 5.211. Eso fue en 2014. Pero en el análisis de los últimos 3 años lo que se encuentra es que este porcentaje, estos son el 97% de los nacimientos se da en las de 12, 13 y 14. Son pocos en las de 10, 11 y 12, o sea, es decir, son nacimientos y son niñas que se puede hacer un seguimiento puntual, 1 a 1, para poder restablecer sus derechos. En Barranquilla y en el Atlántico, los nacimientos de niñas de 10 a 14 años están disminuyendo también. En el 2015 venía de 180 nacimientos en Barranquilla y en el 2019 tenemos un número de 136. Soledad, de estos del Atlántico, en total son 315 en el 2015 y bajó a 242 en el 2019. ¿Quién aporta el mayor número de nacimientos en menores de 15 años en el departamento? Los municipios de Barranquilla, Soledad, Malambo y Sabana Larga. Y ahí vean ustedes los números. Casi el 80% de los nacimientos de menores de 15 años están concentrados en estos 4 municipios. ¿Será que de manera que es muy factible poder hacer un seguimiento y una estrategia puntual
dirigida a estos municipios para poder trabajar en todo lo que se requiere para disminuir el embarazo en menores de 15 años en el departamento. Máxime porque estamos teniendo en Barranquilla a la semana 2.4, 2.6 nacimientos de madre adolescente y en el departamento 4.6 niñas de 10 a 14 años tienen un parto en el departamento del Atlántico en este momento. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio de Salud y cuáles son la clasificación del riesgo para, tiene un riesgo para indicador de la tasa específica de fecundidad en Colombia en las de 10 a 14 años? Y ellos están haciendo un seguimiento a la meta que cada uno de los departamentos y municipios debería tener al 2020, al 2021, al 2022. Y de acuerdo con el riesgo lo clasifica como riesgo tipo 3 cuando incrementó en el último año la tasa de fecundidad, riesgo tipo 1 cuando disminuye menos del 10%, el riesgo tipo 2, perdón, y el riesgo tipo 1 cuando disminuye del 10 al 30%, y la meta de referencia es reducción superior al 30%. En este sentido, entonces, Atlántico, en las de 10 a 14 años, disminuyó en el último periodo menos del 10% y la meta que tiene para 2021 es llegar a 0,94 y acuérdense que estábamos en el 2018 en 2,74. O sea que hay un buen trecho por recorrer para cumplir con la meta. Barranquilla, por su parte, en el 2018 está en verde porque disminuyó del 10 al 30%, pero su indicador es bastante alto. Barranquilla tiene como tasa de fecundidad en adolescentes de 10 a 14 años 3,02 y la meta para 2021 es llegar a 1,0,3. Así que hay bastante por trabajar. Bueno, ¿qué dice el protocolo de la menor de 15 años en cuanto a la atención de niñas y adolescentes en la atención de la gestación, el parto y el puerperio? Lo primero que tenemos que decir es que este protocolo no es una guía de atención, es un protocolo, es decir, que marca el abordaje desde la perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva biopsicosocial. Está basado en la evidencia, parte de la norma vigente en ese momento, en el 2013, o sea, todavía no estaba la resolución 3280, y es útil para la atención de las adolescentes menores de 15 años y todas las adolescentes que comparten las mismas condiciones de vulnerabilidad. Y forma parte de una serie en ese momento, de una serie de estrategias combinadas para la reducción del embarazo en la adolescencia y la muerte materna evitable. ¿Qué hace este protocolo? ¿Qué es lo que promueve? Que el proceso de atención respete y proteja y restituya los derechos de las niñas, que el proceso de atención clínica responda a la mejor evidencia disponible y a las particularidades físicas de la edad del adolescente, que involucra al medio familiar y que desde el proceso de atención del embarazo se pueda prevenir una gestación adicional no deseada. ¿Cuáles son los módulos que tiene este protocolo? Tiene el módulo de diagnóstico y consejería, el módulo de control prenatal, la atención durante el trabajo de parto y parto, la atención del puerperio y la anticoncepción. Y esto está contenido en la nueva resolución 3280 con las atenciones integrales que tiene de la ruta materno-perinatal, de la consulta inicial para la valoración integral de la mujer, que incluye la valoración de la salud, del estado de salud mental, salud emocional, las condiciones sociales y asociadas al embarazo y su salud. La segunda prestación que tiene incluida la 3280 es la orientación y asesoría para la toma de decisiones frente a las causales previstas de la sentencia C355, garantizando siempre la autonomía de la mujer y su derecho a decidir.
la interrupción del embarazo farmacológica y no farmacológica, la asesoría en anticoncepción y la consulta de seguimiento. Fíjese que nosotros en el 2013-2014 nos adelantamos un poco a esto que después fue retomado por la resolución 3280. Entonces, ¿qué dice el protocolo frente al diagnóstico y consejería del embarazo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los signos y síntomas de embarazo en una menor de 15 años, en una adolescente entre 10 y 14 años, son diferentes a los síntomas de una mujer mayor, porque es poco frecuente que consulten primero a los servicios de salud. No consultan porque no están esperando esta gestación y a veces no saben ni siquiera que lo que hicieron puede llevarlas a un embarazo. Y consultan con motivos diferentes. De pronto saben, pero tienen miedo y lo ocultan. Entonces, los síntomas son bajos y en general sugieren problemas psicosomáticos. Y ahí es donde está la capacidad del profesional de la salud que atiende a esta adolescente para poder detectar que lo que está pasando no es un tema psicosomático. Ay, no es que las mujeres somos histéricas y entonces está histérica porque algo le pasó en la casa o el papá la regañó. No pensemos en función de nuestra crianza. Nosotros en este momento tenemos que pensar en función de los derechos y con enfoque de género. Hay signos sugestivos del embarazo como la ausencia de la menstruación, pero acordémonos que de 10 a 14 años los ciclos menstruales no son, ustedes saben más que yo, de pronto mis amigos ginecólogos más adelante lo van a corroborar, los ciclos menstruales en las niñas de 10 a 14 años no son continuos, no son todos los meses, de manera que la ausencia de menstruación no es el único síntoma, y menos cuando hay ausencia de oligomenorrea en estas adolescentes. Pueden presentar fatiga o cansancio, aumento en la sensibilidad, esto es muy común para todas las mujeres, distensión abdominal, cefalea. Esta es una de las consultas más frecuentes, cefalea. Cefalea y una reiterada acercamiento a los servicios de salud. La mamá la lleva un día por dolor de cabeza, otro día la lleva por dolor de estómago, otro día la lleva porque no hace caso, otro día la lleva porque está teniendo dificultades de concentración y nosotros en la consulta la vemos como una niña problemática y ay, ¿qué tendrá esta niña? Y la sacamos rápido y no le hacemos un examen y una valoración adecuada y cuando nos damos cuenta tiene 5 meses de embarazo, 6 meses, 7 meses y ha estado yendo todos los días a nuestra consulta y no nos hemos tomado ni siquiera la molestia de hacerle un examen físico completo y por lo tanto no detectamos que tenga un embarazo en curso. Hay cambio de peso, puede ser, esto ya son síntomas muy sugestivos que todos vamos a conocer, pero yo les invito a que revisen todos los signos iniciales de vagos, que son los que nos pueden llevar a hacer la detección temprana del embarazo y no ya en una etapa tardía de un segundo trimestre en adelante. Del diagnóstico confirmado, ya lo sabemos todos, es con la prueba de embarazo y yo aquí doy una recomendación. No sé si quedó en la resolución 3280, pero lo que están recomendados todos los servicios de salud en el mundo es comprar las pruebas rápidas. Yo sé que en Colombia todavía vamos a demorarnos un poquito en llegar a esto, pero hay que empezar a pensar en eso. Hay que tener pruebas rápidas de embarazo en la consulta para, por ejemplo, poner un método anticonceptivo de manera rápida o para determinar rápidamente y hacer una atención a una mujer de un diagnóstico de embarazo cuando no vamos a tener otra posibilidad de contacto con esa paciente. Hay que hacer la ecografía transvaginal en los embarazos inferiores a la semana 10 y en las adolescentes menores de 15 años es mandatoria la transvaginal porque como no tenemos una idea
clara de cuándo fue la última menstruación. No lo saben, no llevan generalmente ni siquiera notan ni saben cuándo tuvieron el último periodo. A veces sabe más la mamá que ellas cuándo fue su último periodo. O la ecografía transabdominal para embarazos mayores de 10 a 12 años. Una vez hecho el diagnóstico del embarazo, por favor, lo pido, no la mandemos de una vez a control prenatal. No es igual un embarazo al control prenatal. Hay que indicarle a la mujer, sea la edad que tenga, cuáles son las opciones que tiene. Hay que indagar un poco más acerca de cuáles fueron las condiciones en las que se dio ese embarazo. Hay que descartar que no sea un embarazo infantil forzado. ¿Y cuál es el embarazo infantil forzado? Aquel que proviene de una relación sexual consensuada en el que la niña no conocía las consecuencias de la actividad sexual o conociéndolas no pudo prevenirlas. Aquí alguien me dice que ya se están manejando las pruebas rápidas. Bien, qué felicidad, excelente noticia. Muchas gracias por contarme eso. ¿Cuáles son las particularidades que debe tener esta consejería en opciones? Primera, una de las particularidades es no revictimizar, no juzgar y tener una escucha activa, empática, ofrecer un espacio de contención, de acompañamiento, donde se trabaje de acuerdo a las necesidades de las niñas y adolescentes, teniendo en cuenta los posibles efectos traumáticos de la experiencia vivida. Requiere de abordaje interdisciplinario desde el propio sistema de salud. Aquí es donde nosotros los médicos hegemónicos patriarcales que nos la creemos toda, tenemos que dar las opciones que no solamente nosotros como médicos y médicas abordemos y demos la atención a una adolescente menor de 15 años, sino que tengamos la posibilidad de trabajarlo en conjunto con profesionales del área psicosocial, con enfermería, con quien se acerque más, quien tenga la mayor posibilidad de hacer el vínculo con la adolescente. Que esta adolescente, esta niña participe en la toma de decisiones. Hay que explicarle en un lenguaje que ella pueda comprender claramente a qué se enfrenta, qué implica un embarazo, qué implica un parto, qué implica un puerperio o una crianza. Tener en cuenta la intersectorialidad e interinstitucionalidad, especialmente para poder involucrar todas las áreas que tienen que ver con la atención integral, como educación, como protección, como justicia. Tener un manejo ético y confidencial de la información y brindar una atención integral y cálida al adolescente. Yo estoy hablando de otra cosa, no he pasado no pasé la diapositiva, ahora sí. No estaba así. Voy adelantada, perdón. Ahí. Aquí tiene otro. Vamos. Y cálida, aquí. Hay que informar los riesgos médicos que tiene a esta adolescente, hay que informarle los riesgos médicos, tanto de interrumpir como de continuar con la gestación. Hay que ser claros en cuál es el riesgo que asume de interrumpir un embarazo en la semana 12, 10, 8, a tener un parto a término. No es el mismo riesgo. Quien tiene que decidir si asume el riesgo es la adolescente y la niña, cuando nosotros como profesionales de la salud lo podemos poner en palabras. No es lo mismo interrumpir a la semana 8 que tener un parto a la semana 40 en una niña de 10, 11 y 12 y 13 y 14 años. No olvidemos nunca eso. No obstaculizar la decisión de la menor. Leer el lenguaje no verbal. Cuando no habla, cuando está el padre y la madre, cuando tiene la vista baja, cuando tiene indiferencia, cuando tiene llanto fácil, cuando no es capaz de comunicar y poner en palabras eso que pasó o eso que siente o eso que no sabe qué fue. No son iguales los embarazos en la niña de 10 que en la niña de 14.
en la niña de 11, en la niña de 12, acordémonos de eso. Los que tienen hijos y hijas de esas edades, piensen en su hija o en su hijo de su hija de 10 años con una gestación, o en su hija de 14 años con una gestación. Y si le parece que esa hija de 10, de 11, de 12, de 13 y de 14 años está preparada para abordar ese embarazo. Establecer la edad y tipo de vínculo con el cogestante. Mirar si hubo o no hubo coacción sexual en el embarazo o si este embarazo fue forzado. Que está siendo grabada directiva de si hay privacidad. coacción sexual, o cuál puede ser una coacción sexual. Tocarla, erotizarla, sexualizarla, y la mujer se siente que, la niña siente que algo está pasando allí que no es adecuado, pero no lo sabe poner en palabras. Problematizar el deseo de la maternidad. Hay muchas niñas que llegan diciendo, este embarazo fue deseado. Sí, yo lo quería. ¿Desde dónde lo quería? ¿Por qué lo quería? ¿Qué significa querer? Ya lo programó, sabe cómo lo va a cuidar, sabe qué le va a ofrecer, sabe lo que implica que en su cuerpo, en su vida. Generalmente cuando uno empieza a indagar un poquito más, rasca por encima de la superficie de lo que implica para ella ese deseo, generalmente encontramos que no son embarazos realmente deseados ni planeados. Porque es por cultura, porque es por su única opción, es por seguridad económica, es por temor al rechazo, es por temor al castigo. Existen muchas razones o muchas posibilidades por la cual una adolescente a los 10, a los 11, 12 o 13 o 14 años le está diciendo que sí desea ese embarazo. En general, son el deseo de otras personas o de la cultura que está asumido para ella como una realidad. Disipar todas las dudas y temores que tengan las adolescentes frente y a las niñas frente a este embarazo. Es importante recordar, ojo, creo que esto es una de las cosas que quiero que quede muy en su cabeza hoy. Es importante recordar que hasta los 14 años se considera que no puede haber consentimiento. Independiente de que la niña diga que consintió o quien la acompañó diga que sí, que es un embarazo consentido, no hay consentimiento cuando no se tienen las herramientas materiales y simbólicas para saber que se está consintiendo. Entonces, ante la opción de la consejería en opciones, implica que una vez hecho el interrogatorio en un entorno privado, hay que indagar si hubo abuso o violencia sexual y el maltrato al ejercicio de su sexualidad. Muchas niñas no tienen claro, y también acordémonos de esto, muchas niñas no tienen claro que ese embarazo en el que están es producto de un abuso sexual. Así que en palabras que ellas puedan entender, hay que explicar primero qué implica un abuso para saber si ella entiende y comprende que fue un abuso. Ella no les va a llegar a decir de una vez, me violaron, ay, me violaron. No, no les van a decir directamente eso. En la indagatoria hay que hacer preguntas claves para poder determinar si ella conoce, si ella sabe o si entiende siquiera qué implica un abuso. Y de acuerdo con lo que le diga, hay que ofertar la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo o las opciones que tiene frente a ese embarazo. Interrumpir, llevar a término o entregar al recién nacido en adopción. La de entregar al recién nacido en adopción es una opción, pero es una de las opciones que habría que acompañar un poco más desde el Instituto Colombiano de Bienestar, porque los requisitos para entregar en adopción son bastante grandes, amplios. Entonces, si la adolescente decide interrumpir voluntariamente el embarazo, nos vamos al tramo de la ruta materno-perinatal de interrupción farmacológica o no farmacológica,
de acuerdo con la edad gestacional en que se encuentre la adolescente, la niña, y brindar toda la asesoría y todo lo que implica la interrupción legal del embarazo. Si la adolescente decide llevar a término el embarazo o la maternidad o entregar en adopción, que esta opción conduce al mismo camino, habría que ver cuáles son las... ahorita vamos a ver cómo sería la continuidad del embarazo. Me devuelvo un poquito porque esto lo había olvidado, es si se determina que hubo violencia sexual, hay que activar las rutas internas y externas para la atención a víctimas de violencia sexual, de acuerdo con la dinámica propia de cada IPS donde se encuentre, y obliga al abordaje integral y multidisciplinario y multisectorial de acuerdo con la resolución 459 del 2012. Cuando la adolescente expresa, por otro lado, su deseo de llevar a término, el ICBF debe brindarle todo el acompañamiento necesario. Antes de entrar a la ruta de atención, la ruta específica de lo que pasa cuando la adolescente nos dice que o se determina que hay un abuso sexual y lo que contempla la ley en Colombia de la activación de la ruta, yo quiero darles esta definición de abuso sexual que a mí me pareció muy ilustradora, porque nosotros a veces pensamos que abuso sexual solamente tiene que ver con las formas de abuso, o sea, el abuso por pornografía o por tocamiento o por violencia sexual o por agresión sexual, etcétera. Y esta nos indica cuáles son las prácticas sexuales abusivas. Esto lo definió Paulo Chotorena y Arruaveranera, mejor dicho, nombres raros, perdón, que no los puedo leer, en 1996. Pero lo que sí podemos leer, y quiero que todos, yo no he pasado ahí, perdón, aquí, en esta. Ahora sí, ¿estamos viendo todos lo mismo? Las prácticas sexuales abusivas. ¿Están viendo esa diapositiva? Sí, doctora. Sí, señora. Ok, ahora sí. Entonces, las prácticas sexuales abusivas tienen que ver con 3 condiciones. ¿Cuándo es una práctica sexual abusiva? Cuando se dan 3 condiciones. Cuando hay una asimetría de poder, cuando hay una asimetría de conocimientos y cuando hay una asimetría de gratificación. ¿Cuál es la asimetría de poder? Cuando se puede derivar de la diferencia de edad, de los roles, de la fuerza física y o de la capacidad de manipulación psicológica de quien abusa, de modo que niños, niñas y adolescentes son colocados en una situación de vulnerabilidad y dependencia. Y puede además darse conjuntamente con una fuerte dependencia afectiva, por ejemplo, en la relación paterna, en la relación de padres o de padrastros o de hermanos o de tíos o de personas muy cercanas a la víctima, y que hace mucho más vulnerable a la víctima. Otra asimetría es la asimetría de conocimiento. Quien abusa en general cuenta con mayores conocimientos que su víctima. Entonces aquí hay una línea delgada en las edades en la adolescencia. Por eso uno habla de una relación abusiva en la adolescencia cuando la pareja tiene 3 años más, 3 años más que la víctima. En la adolescencia, después de la mayoría de edad, estas edades ya no son significativas, pero en la adolescencia, si la pareja tiene al menos 3 años más que la víctima, que la adolescente, mujer o hombre, se considera una relación que puede estar en asimetría de alguna de estas cosas, o de poder, o de conocimiento, o de gratificación. La asimetría de conocimientos de quien abusa y en general cuenta con mayores conocimientos que su víctima sobre sexualidad y las implicancias de un involucramiento sexual. Y la asimetría de gratificación, que esta es la que generalmente se da siempre, y es que quien abusa sexualmente actúa para su gratificación sexual. Aunque intente generar excitación en la víctima, siempre se relaciona con el propio deseo y necesidad y nunca con los deseos y necesidades de la víctima. Yo
un ejemplo, en asimetría de gratificación está todo lo de coacción. Entonces le doy un regalo, le doy un chocolate, le digo que está muy bonita, le digo que me dé la prueba de amor, le digo que, o sea, preparo el terreno y mino la voluntad de la persona para poder lograr el objetivo que es mi gratificación. Porque ahí cuando yo insisto, coacciono, doy dádivas y nunca hay un consentimiento de las dos partes, porque siempre hay algo adicional que yo estoy ofreciendo para lograr un objetivo que es mi gratificación. Entonces, con esas premisas, al detectar que una relación es abusiva y que ese embarazo fue producto del abuso sexual o de la violencia sexual, se activan las rutas de atención intersectorial para niñas menores de 14 años. La detección requiere que se informe ahí, que se informe de manera inmediata el caso. Si la detección se hace en salud, en hospitales, clínicas y centros de salud, se remite a protección. Y si en protección se hace se detecta el caso en protección, en justicia o en salud, se hace la remisión a cada uno de los lugares de acuerdo con que toque. En el caso de si la pareja es mayor de 18 años, se remite a protección y se remite a justicia y se hace la denuncia. Y si es menor, la pareja del adolescente es de la misma edad, se remite a protección, pero no se remite a justicia y fiscalía porque no se constituiría un delito, pero los dos son menores de edad y tendría que entrar en el tema de protección para que se indague en qué condiciones se dio el embarazo. Ahí están todas las líneas gratuitas a nivel nacional donde se puede hacer la denuncia y es una obligación del profesional de la salud que conoce el caso de realizar esta denuncia. ¿Cuáles son los métodos, los medios? Fíjense que hay muchos medios en este momento para poder comunicar. Está el caso de remisión de la autoridad institucional, organización o persona nacional o extranjera a través de la denuncia al ICBF, remitido al centro zonal, al defensor de familia. Una vez se localiza al niño, se hace verificación de los derechos y el defensor de familia vincula al niño, a la niña o al adolescente al proceso de restablecimiento de derechos por amenaza, inobservancia o vulneración, según sea el caso. Y adicionalmente, se tienen los mecanismos de denuncia que están expuestos en la diapositiva. Perdón, porque es que yo tengo que hacerlo doble, porque ahí como está no lo veo bien. Se puede hacer el canal de comunicación a través del presencial, el escrito, el telefónico, los medios de comunicación electrónicos y los buzones o peticiones. O sea, no hay ninguna excusa para no hacer la denuncia. Se puede hacer incluso una comunicación y una comunicación anónima. ¿Qué tiene que tener esa comunicación? Si ustedes están en un lugar, un municipio pequeño donde hay riesgo para la vida del profesional que denuncia, porque es por ejemplo, en el marco del conflicto armado. Lo puede hacer la denuncia de manera anónima, se puede hacer presencial, por escrito, telefónico, por medios electrónicos, por buzón de petición. No hay excusa para no hacer la denuncia. Bueno, ahora sí vamos. Si la adolescente decide continuar con el embarazo, entonces ahí sí, y solo así, y después de todo este proceso, vamos a hacer el control prenatal. Que esta atención debe iniciarse tan pronto se confirme que está el embarazo. Hay que identificar, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de iniciar el control prenatal. Mirar si la identificación es tardía,
¿Por qué se determina esta identificación tardía? Por lo que les decía, por temor a que su estado sea revelado al entorno familiar, entonces hay que consultar cómo quiere que lo comunique y a quién quiere que lo comunique. Tienen desconocimiento a dónde acudir, tienen temor a que sus decisiones y conductas sean juzgadas, tiene ausencia de servicios de protección, poco entendimiento de conciencia, etcétera. Me dice que me quedan 5 minutos de reunión. El control prenatal... No, doctora. Perdón. Este webinar o Microsoft Teams es ilimitado. Esa Ok. es una de las ventajas que tenemos entre la... Ok, seguimos. Entonces les decía que el control prenatal, la captación, ojalá se haga en el primer trimestre, que sea acompañada por una persona de la elección del adolescente, que la adolescente esté informada en la toma de decisiones sin presiones, que se haga un abordaje transdisciplinario, que se haga la clasificación de alto riesgo obstétrico. La menor de 15 años siempre va a ser de alto riesgo obstétrico. Y eso implica que debe ser remitida al de mayor complejidad, al hospital de mayor complejidad de su zona geográfica. Pero, y aquí el pero es grande, sin dejar de lado continuar haciendo el control prenatal en el primer nivel de atención. Porque en el primer nivel de atención se ofertan algunas cosas relacionadas con el cuidado que no se hacen en el alto riesgo obstétrico. Que la consulta sea mínimo de 40 minutos la primera consulta y de 30 minutos las consultas siguientes. Que se haga una ecografía en cada trimestre. Que estas son las cosas específicas que tienen las recomendaciones para menores de 15 años. Según la evidencia, es importante tener la posibilidad de formular el carbonato de calcio con vitamina D. La hospitalización tiene que hacerse como medida de protección en aquellas víctimas de violencia basada en género, ubicaciones geográficas de difícil acceso, abandono o discapacidad. Y ahí me acuerdo mucho cuando empezamos a organizar este protocolo, se hizo una prueba piloto en algunos hospitales del país. Y en un hospital del país, un ginecólogo que antes tenía algunas dudas frente, por ejemplo, a la opción de la interrupción legal del embarazo. Acuérdese que estamos hablando de 2013, hace varios años. Me llamó a preguntarme que habían detectado un adolescente menor de 16 años que venía por una condición que era diferente del embarazo. En este caso venía por un trauma craneoencefálico y un trauma en todo el cuerpo y que se lo había dado su pareja de 56. Y él me llamó a preguntarme si la podía dejar hospitalizada porque le iban a dar salida, pero él, como había estado inmerso en probar el protocolo de la menor de 15 años, sabía que era un caso de violencia y sabía que era un caso que debía denunciar. Y dejó hospitalizada la chica y llamó al ICBF y el ICBF se hizo cargo. Entonces, hay condiciones en que de pronto médicamente no dan para dejar hospitalizadas a las pacientes, pero si son casos para medida de protección de violencias, de víctimas de violencia basada en género o ubicaciones geográficas de difícil acceso o abandono o discapacidad, hay que tener en cuenta esas condiciones para la hospitalización. Dentro de la atención diferenciada se encuentra la valoración y manejo nutricional, con una nutricionista desde el inicio del control prenatal y su periodicidad dependerá del criterio de la nutricionista. Valoración y manejo por personal entrenado en salud mental desde el inicio del control prenatal y su periodicidad también depende del criterio. Valoración y acompañamiento de trabajo social con el equipo social de ICBF si es necesario para los planes de protección. Actividades individuales y grupales de educación para el cuidado de la gestación, puericultura y crianza.
si una mujer de mayor de 18 años se le dificulta la crianza, la puericultura, la lactancia, imagínense ustedes en una niña de 10, 11, 12, 13 y 14 años. Además, hay que tener en cuenta esta condición para la lactancia materna, eso lo hablamos ahorita. Valoración por pediatría al inicio de los controles prenatales y hacia el final del mismo con el propósito de desarrollar temas de puericultura prenatal y postnatal. Remisión a la semana 34 de gestación a la institución que atenderá su parto, siendo de la más alta complejidad de la región, con el fin de que se familiarice con el equipo tratante y se planee con anticipación la atención. A partir de la semana 34, el control prenatal debería ser por obstetricia semanal hasta el parto. Se recomienda, una de las recomendaciones basadas en la evidencia es una valoración anestésica en la institución donde se va a atender el parto y ofertar la anestesia peridural intraparto. Establecer el nivel psicosocial personal de la adolescente para poder hacer el acompañamiento. Verificar el nivel de instrucción, adolescentes que niegan o rechazan o no aceptan el embarazo y por ellas también su pareja y su familia. Habría que haber identificado esto antes para acompañar en la decisión de la interrupción del embarazo. Adolescentes con ideas persistentes de aborto, presionadas por la pareja o la familia para abortar. Adolescentes con problemas en las relaciones interpersonales a nivel de pareja, familia y amigos. Adolescentes con ansiedad o depresión severa, con ideas suicidas o con depresión postparto y adolescentes sin proyecto de vida. Habría que tener esto muy en cuenta. Durante la atención del parto, entonces, una vez definida la hospitalización, que la hospitalización se debe realizar incluso en la etapa latente, no es lo mismo la información que se le da a una mujer mayor que cuando llega al servicio de salud en una etapa latente, se le dice que vuelva cuando tenga mayores contracciones a una adolescente de 10 o una niña de 10 a 14 años. Se debe tratar de garantizar siempre la presencia de un acompañante, de preferencia del adolescente, durante todo su proceso de atención. No la persona que acompaña, acuérdense, el tema del abuso sexual o del embarazo por coacción o por violencia, en la que no necesariamente es el papá o la mamá, es la persona de preferencia del acompañante, del adolescente. Hay que realizar orientación al adolescente y su acompañante en el proceso de la dinámica hospitalaria, ubicarla en un espacio especial si es posible para la atención de embarazadas y su acompañante, por ejemplo, un cubículo separado con máximo de 4 camas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay esta sugerencia? Una niña de 10, 11, 12 años al lado de mujeres de 20, 25, 30, 35, 40 años. ¿Y cuál es la apreciación que hacen estas mujeres de esta niña? ¿Qué están pensando? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo la miran? ¿Qué le dicen? Etcétera. Hay que proteger a la niña de la revictimización. Hay que darle apoyo psicológico y social para adolescentes embarazadas, selección, sensibilización y capacitación del personal que va a estar acompañando, mantener una información permanente al adolescente y su acompañante de la evolución, explicándole muy bien los procedimientos a los cuales se van a someter. Esto no solamente es para el adolescente, sino para todas las mujeres, pero en menores de 15 años es mucho más importante. Como les decía, hacer la atención en la mayor complejidad posible por las posibles complicaciones, admisión en la fase latente del parto, o antes si tiene factores de riesgo especiales, ingreso con acompañante escogido, privacidad en la atención, atención por obstetra, analgesia obstétrica en la fase de dilatación y borramiento y realizar un estricto registro de partograma. Durante el puerperio, la recomendación es para un parto normal al menos 48 horas y para parto por cesárea al menos 72 horas. No lo logramos en la mayoría de los hospitales donde hicimos la prueba piloto, pero esa es la recomendación. Educación en lactancia, puericultura y autocuidado por parte del personal de enfermería
Educación, no exigencia de la lactancia. Una cosa es acompañar y otra cosa es exigir. Sabemos que la lactancia materna es el mejor alimento, tenemos claro toda la evidencia. Estuve siguiendo al minuto toda todo lo que surgió a partir de la columna de Paola en uno de los diarios principales del país, pero en lo único en lo que estoy de acuerdo es que no puede ser obligatoria la lactancia. Se tiene que acompañar y las mujeres no todas tienen la misma condición para hacerlo. Se fue la presentación. Aquí estoy, doctora, ya la pongo nuevamente. ¿Le dio dejar de presentar? No le di nada. Listo, entonces ya la pongo. Ya estamos terminando. Ya estamos en el puerperio. Faltan un par de diapositivas. Diva, hay Ya una la estoy- contradicción en una de las diapositivas. Tú dijiste, una niña de 10 años, por favor no la envíen a control prenatal. Y más adelante dice, hay que enviarla a control prenatal. Explícame eso. Cuando se diagnostica, en el diagnóstico, no es igual diagnóstico al control prenatal. Hay que hacer primero la consejería en opciones. Después de la consejería en opciones, si la niña y si la decisión y si todo lo que hicimos para que se hiciera una consejería en opciones adecuada, la decisión de la niña es continuar, ahí se hace el control prenatal, no antes. Gracias. Perdón que si no quedó eso claro, gracias por preguntar, Eus. Bueno, ya lo que sigue es la anticoncepción. La anticoncepción es a toda adolescente, toda niña, toda mujer en el periodo de trabajo de parto y durante el control prenatal se le debe ofertar la posibilidad de la anticoncepción post-evento obstétrico o antes del alta hospitalaria. Está en la resolución 3280 para que se le haga la orientación y consejería, seleccionar el método anticonceptivo de preferencia del adolescente y hacer la inserción o su inicio antes de que se vaya la paciente del hospital. Como les decían en la conferencia del viernes, están todos los métodos anticonceptivos en el POS, de acuerdo con la resolución 2481, el dispositivo intrauterino T de cobre y el levonorgestrel. Fíjense que les pueden decir, ahí no dice que que el SIU está en el POS. Lo que dice es que incluye el levonorgestrel en todas sus presentaciones y formas farmacéuticas. Y resulta que el SIU es con levonorgestrel. Entonces, por eso queda incluido en el plan de beneficios con financiación con cargo a la UPC y no necesita el MIPRES. Está la medroxiprogesterona estradiol. Bueno, sabemos cuáles son los que se pueden usar posparto inmediato, que son los que tengan progestágeno, el condón y no más. La oclusión tubárica. Bueno. Adicionalmente, lo último que tenía para decirles es que hay rutas de atención del embarazo en menores de 15 años en la región. La de Argentina, que es la que conozco de cerca, tiene también 4 pasos, que son la detección del embarazo. Si se detecta el embarazo producto del abuso sexual o si es una relación consentida, hay que determinar eso y va a la consejería en derechos. Si en la consejería y derechos la adolescente o la niña prefiere la interrupción del embarazo, se va en la ruta a hacer la interrupción legal del embarazo, o si continúa con el embarazo, se hace todo este tipo de condiciones especiales de atención diferenciada, la consejería en AIPE, que implica anticoncepción post-evento obstétrico, y luego el seguimiento integral, que implica la consulta del puerperio de los 7 días, que no solamente es ver las condiciones del niño y que esté bien la lactancia, sino la condición psicosocial, si está alejada de su abusador,
si hay condiciones para poder volver al estudio y que no se le restituyan sus derechos. Y ya queda un videíto, si lo puedes tocar, María José, y si no, muchas gracias. Doctora Listo, Diva, ya lo... doctora Diva, felicitaciones por su excelente conferencia. Realmente esto es un refresco en la mente de médicos en formación, médicos generales, médicos especialistas que muchas veces, pues, por el tiempo no recuerdan las RIAs ni las mías, las 3280 del 2018. Y todo lo que usted explicó, eso realmente va a apoyar al médico a que disminuyamos la morbimortalidad que se presenta en esta niña. Una conferencia muy completa, muy didáctica, doctora, felicitaciones. Doctor Eusebio Consuegra, continúe usted. Gracias. Por ahí vi a una amiga tuya, Trinidad, quiere hablar con la doctora Diva, adelante. O Lorenza. Puede prender su micrófono y su cámara y hacer la pregunta. Si no, invito al resto de asistentes a que participen activamente haciéndole preguntas a la doctora Diva, mientras yo le hago una. Si a mí me llega una niña de 11 años con una historia socioeconómica disfuncional, producto de una relación, aunque usted no la comparta, consensuada con un pelado de igual o superior edad de 2 o 3 años más. Nosotros como médicos no estamos obligados a, voy a utilizar una palabra peligrosa, pero lo voy a usar, manipular para la interrupción voluntaria de ese embarazo. Es que no se necesita manipular, se necesita entregar una información completa y veraz. O sea, si tú a una niña de 12 años le dices, dentro de la consejería en opciones, ¿a qué riesgo se somete por continuar con el embarazo? Riesgo 4 veces mayor de muerte materna, de endometritis, solamente los físicos. Luego los sociales, luego los psicológicos. Indagas con ella cómo se siente frente a la crianza, si sabe lo que implica la crianza, si sabe que va a estar de ahí en adelante toda su vida, ella dejar de ser niña y asumir el rol de adulta y el rol de madre. Que si nosotros damos una asesoría con todas esas condiciones, la mayoría de las adolescentes de las niñas decide interrumpir el embarazo. No es manipular, es entregar la información completa, ¿verdad? Para que la menor tome la decisión. En sus palabras, poner la información y el lenguaje claro y sencillo que ella pueda entender. No le vamos a decir endometritis, no le vamos a decir, bueno, lenguaje claro a su nivel, y generalmente eso, todas las personas que tienen la posibilidad de hacer el razonamiento, de conocer cuáles son las consecuencias y asumir el riesgo, asumen la decisión de ese riesgo, que en este caso es interrumpir o continuar. Sí, utilicé la palabra manipular, era para fijar que debemos hacerlo una buena consejería. Acuérdate, en el inicio de esta conversación, yo te dije que estaba hablando con mis estudiantes sobre los 5 objetivos de un buen control prenatal, y nosotros vemos una historia clínica posterior al control prenatal para analizar qué pasó, y nunca vemos una frase, una prosa, nada escrito sobre educar a la madre, que no educamos en derechos ni en deberes. Quedaste preñada, asume tu responsabilidad. Nosotros como líderes, yo todavía no he vendido el liderazgo que tengo como médico por un plato de lentejas. Asumo esa responsabilidad
y estoy constantemente haciendo una posición crítica no destructiva, no de maltrato, sino que realmente tenemos la sociedad que avisparnos. Esos informes que usted dio de 10 a 14 años en Barranquilla, eso es para darnos una cachetada. Para darnos una cachetada. Y eso que no tienes el 2020. No tengo, en la página del DANE todavía no está el cuadro 7 y el cuadro 7A, que son los que dan la edad por nacimiento, por grupo de edad de la madre y por residencia. Esos dos cuadros no están en la página del DANE todavía. Está yo con eso todavía sigo abismado y se me espelucan los 3 pelos de la cabeza cuando yo oigo condón para un adolescente como anticonceptivo. Fíjate, ese paciente tenemos que entrar, por eso hicimos la conferencia la semana pasada, en los SIU. Tenemos que entrar a los SIU. Es más, si yo detecto, que es lo que yo estaba planteando, que una niña menor de 14 años ya inició relaciones sexuales y por Dios y la naturaleza no ha quedado, y su propia naturaleza, porque ella todavía está en ese proceso de que tienen muchos ciclos anovulatorios, no quedan embarazadas. Esa paciente hay que llevarla no a la planificación del condón, hay que llevarla a la planificación del SIU. Del SIU, y ponemos, el gobierno tiene capacidad, y como todos estamos ya asegurados, o el 90 y pico de %, todo eso lo va a asumir la Seguridad Social para tener una niña que pase de 10 a 15, 17 años, 18 años, y ya después asuma su responsabilidad de querer mentalmente ser una madre. Pero una maternidad en una niña menor es para, yo lo digo, escúchame, Diva y compañeros asistentes, que utilice palabras extremistas. Es una maldición. Es una maldición. Entonces, tenemos que llegar a donde nuestros burócratas, pero burócratas en el buen sentido de la palabra, que manejan la administración en salud, para tener programas contundentes y no programas que realmente quedan por cumplir y por decir, ya yo hice un tema con la doctora Diva y ya yo resolví el día de hoy que es un peligro tener una mujer menor embarazada o cualquier otra cosa. Yo pienso que tenemos que ahondarnos. ¿Quién quiere tener el uso de la palabra? La presentación no me dio la posibilidad, pero lo pongo en el chat. Hay un movimiento en Argentina que se llama Niñas No Madres, en la cual la consigna es trabajar porque las niñas no sean madres, que las niñas sean niñas, que tienen derecho a jugar, que tienen derecho a terminar de formarse, que tienen derecho a elegir su sexualidad de manera libre, sin la coacción o sin sufrir de abuso sexual o violencia en sus vidas. Y les invito a ver la página que se llama ninasnomadres.org. Ahí tienen más información. Mándala por el chat. Ahí Mándala por el chat. Es que eso también reafirmo yo a veces ese criterio. Bueno, no, voy a utilizar otra palabra que a ti no te va a gustar. Tuvo la desgracia de tener una relación sexual. Ya. Ella no deja de ser niña. Ella sigue siendo niña. Entonces, si podemos evitar y aprovechar esa situación para reafirmarle lo que es una niñez, para que siga siendo niña y no meterla y encasillarla en ser una mujer con responsabilidad de madre, yo prefiero lo primero que te había dicho. Insisto, Katia Mariet, tienes la palabra. Adelante, prende el micrófono y haz la pregunta directa. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta era,
o sea, como sabemos que los menores de 14 años aquí en Colombia pues no se les considera, yo tengo una pregunta, o sea, si una menor de 14 años queda embarazada, ¿la decisión de la interrupción voluntaria queda en la niña o queda en los papás? Porque podría pasar, considero, que de pronto uno como niño o como niña decida, pues sí, hacerse, como decía la doctora, uno lo persuaden, pero los papás a veces por temas religiosos o personales se pueden negar a la interrupción voluntaria. Entonces quería saber en ese aspecto cómo se maneja. Que te oye muy mal, Katia. Gracias Pero de por todos modos preguntar. entendimos la pregunta. Doctora, ¿puede contestarla? Yo la entendí, no te preocupes. Gracias, Katia, por la pregunta. Creo que lo tenía en la presentación y lo saqué, pero ahora me doy cuenta que debía haberlo incluido. La sentencia C355 y sentencias adicionales a la sentencia C355 establecieron claramente que la decisión de la interrupción la tiene la niña menor de 14 años. Y la razón es porque más del 50% de los casos de violencia sexual en niñas, la persona que comete el abuso es su padre, su padrastro, su tío o un familiar muy cercano. Entonces, la Corte lo que estableció es en derecho, Lorenza, ahorita, por favor, si estás ahí, me ayudas a terminar de decir esto. La Corte lo que estableció es que no puede estar por encima del derecho de la niña el derecho de quien la viola. Entonces, le otorga a la niña la decisión de interrumpir el embarazo. Y está establecido en la sentencia C355. Muy bien. La niña, cualquier edad que tenga, es capaz de decir si continúa o no, si acepta o no la gestación. Si uno lo explica. Y no hay otras trabas ni barreras que ponerle, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada por el estilo. Ni mamá, ni monja, ni cura, ni nada de eso. Caterina Paola, adelante. Perfecto. Perfecto, doctora Diva y doctor Eusebio. Ustedes lo han dicho muy bien. Por eso en la misma decisión de la sentencia, al final dice que declara inexequible la expresión en menor de 14 años. Luego ella sí puede decidir. Muchas gracias, doctora Lorenza. Caterina Paola, tienes el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada en cuanto al protocolo de atención. Que la doctora Diva mencionaba que luego de hacer el abordaje biopsicosocial se deben buscar los signos sugestivos del embarazo y pues como mencionaba también en Colombia pues que se debería implementar, pero aclararon que sí, que ya están implementadas las pruebas rápidas. La mayoría de los casos vemos escenarios en los que acuden las niñas embarazadas, la mayoría de las veces con sus padres o con su pareja. Y como usted mencionaba, la mayoría de estos embarazos son forzados, es decir, van en contra de la voluntad de la niña. Y por lo general el papá, los padres o la pareja son los que quieren seguir adelante con el embarazo. Entonces, cuando usted mencionaba que se debe hacer la prueba para confirmar que sí hay un embarazo, se debe hacer de forma rápida por lo general. Personalmente yo he visto casos en los que los padres o los acompañantes se oponen a que se les haga esa prueba. Entonces, mi pregunta está como relacionada con lo que mencionaba Katia, y era cómo se logra hacer esa prueba si los papás están en contra de eso o inclusive si ella no quiere hacerlo. Una de las cosas que mencioné, gracias también por la pregunta, una de las cosas que mencioné fue que es necesario generar un vínculo con la adolescente y establecer no una, sino las veces que sean necesarias las consultas o las visitas o las intervenciones o las interacciones que se realizan
en estos casos. La ley contempla y la asesoría en salud sexual y reproductiva que está consignada en la 3280 contempla que que los niños, las niñas y los adolescentes puedan tener una consulta a solas. O sea, hay que pedir al acompañante y hay que pedir al padre o madre o tutor que le permitan estar un momento a solas durante la consulta para obtener esta posibilidad de privacidad y generar un ambiente propicio para que la niña cuente. Acuérdense lo que yo les dije en algún momento. No necesariamente ni siquiera tienen que contar porque no saben qué les pasó. Entonces no saben cómo poner en palabras esto que les pasó. En cambio, ese adulto, que es el que tiene el conocimiento, y por eso es una relación abusiva, porque hay una asimetría de conocimiento, es el que está tomando siempre las decisiones por ella, cuando no le dan ni siquiera la oportunidad de tener la información para que ella tome la decisión. La ley contempla que puedas estar en una consulta sin presencia de padres, madres o tutores, si ustedes se dan cuenta que la niña no está pudiendo contar y no está pudiendo decir lo que realmente piensa y siente. Generar un espacio propicio, incluso se puede pedir el acompañante de un defensor de familia o de alguien del ICBF para lograr esa consulta solas con la niña. Y si en ese momento no se puede, ustedes lo que pueden hacer es colocar en la historia clínica que es una sospecha de abuso sexual y hacer la denuncia para que este caso llegue al sistema de protección. Otra cosa es dejarla hospitalizada o establecer alguna razón por la cual se deje hospitalizada mientras viene el sistema de protección. Tenemos que nosotros en los hospitales empezar a generar estas estrategias para poder darle protección a las niñas. Lo que pasa es que nos encontramos, sobre todo en Barranquilla, con hospitales que son los que llaman a la policía cuando la niña quiere abortar o cuando llega con un Citotec o cuando llega con un misoprostol, perdón. Lo hemos visto, se ha salido por televisión y por muchos medios de comunicación. Entonces, tenemos que empezar a sensibilizar primero a los equipos de salud en cuáles son los derechos que tienen las niñas, y en este caso las niñas, de tomar una decisión a solas cuando entendemos que los padres, madre o cuidador es el que está violentando esos derechos. Invito por última vez a los asistentes si tienen alguna pregunta, si no, preguntarle a la doctora, aunque me digan Juanito preguntó, yo voy a preguntar a la doctora. Niñas no madres, ya tengo el link, pero si la niña tiene 12 años pero ya parió, ¿cómo le negamos que es madre? Cuando hablamos de niñas no madres es que hay que darle la oportunidad a las niñas de interrumpir el embarazo y no forzarlas a una maternidad. Magnífico, perfecto. Es no forzarlas a la maternidad, porque es que lo que pasa es que lo que les decía al principio de la conferencia, tiene un embarazo y nuestra cultura, nuestra formación judeocristiana nos indica de una vez que tiene que tenerlo. No nos damos cuenta que es una niña, solamente que está embarazada. Miramos el útero y el niño que está ahí, o la posibilidad de un embarazo con una maternidad y un parto, y no nos damos cuenta de las condiciones que tiene esa niña. Entonces, el movimiento lo que quiere es que veamos que las niñas que están frente a un embarazo, que son de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 años, no necesariamente consiguieron ese embarazo. Entonces hay que darle las opciones que le asisten, porque la ley le da esa opción. No son madres, son niñas violadas la mayoría. No las podemos obligar a parir. Muy bien. Yo quiero pasar Diva, el video que les pasé, el enlace de YouTube, y con eso tuvimos una asistencia
de 127 personas, profesionales de la salud todos. Hubo participación a nivel latinoamericano, nacional, regional y local. En este momento tenemos 94 todavía asistiendo. Yo creo que es prudente que terminemos esta reunión, salvo que alguien quiera a última hora hacer la pregunta o el comentario. De todos modos, aquí hay otra niña, Alejandra Marcela Cuello, que se ve que es una activista consciente, o salvo que se haya equivocado, que puso la bandera al revés. ¿Ah? ¿Estás viendo? Puso la bandera. Bueno, que pasen buena tarde. Yo creo que el video, si me lo mandan por WhatsApp, yo se lo envío a todos los asistentes. Farid, despide. Yo, Diva. Muchas gracias. Farid, despide. Bueno, doctora Diva, muchas gracias nuevamente. Usted, como siempre, presto ahí a apoyarnos en la educación médica continuada. Que siga siendo feliz. Farid les dice. Chao todos, hasta luego. Ana María, ibas a decir algo. No, pues sí, agradecer en nombre de la docente de la Universidad Libre. Diva, tú sabes que siempre estoy en mi labor, pero te escuché toda la conferencia espectacular y que debemos, todo lo que manejamos, control prenatal, pues aprendimos mucho. Y pues hay que ponerlo en práctica. No es fácil porque el volumen de pacientes de nosotros es grandísimo y te puedes imaginar un caso de esto se prolongaría más y nos falta tener como más experiencia sobre eso, pero ya se están haciendo. Yo pienso de que